Bueno, vamos a intentar analizar lo que está ocurriendo dentro del recinto en términos de la realidad, digamos, de lo concreto, que es el presupuesto. Bienvenido, Emanuel Álvarez Agis, gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches. Bueno, te ha tocado en algún momento formar parte del Ministerio de Economía en otros años y estos presupuestos son los que cada año hay que elaborar. Este año con una particularidad, dos particularidades. Por un lado, todo el contexto que se está dando con el acuerdo con el fondo y además que se ha hablado mucho más que nunca del presupuesto. Sí, probablemente porque cuando uno está dentro de un acuerdo con el fondo, lo más importante que le pide el fondo a un país es la ley de presupuesto, digamos, porque básicamente en la ley de presupuesto lo que se refleja es el programa fiscal y el fondo siempre pone el foco en el ajuste fiscal. Entonces, este es un presupuesto que yo creo que en la cuestión del cronograma ha sido muy poco feliz su concepción. ¿Por qué? Ajá. Porque el gobierno arranca firmando el acuerdo con el fondo en ese momento dice, bueno, si todo sale bien, la economía va a crecer este año, digamos, y se va a estancar, digamos. Si uno mira los 2 años, se va a estancar. El fondo dice, en un escenario adverso, si todo saliera mal, la economía va a caer levemente. Después el gobierno manda un presupuesto donde dice que la economía va a caer incluso más que lo que decía el fondo en su peor escenario. Sí. Y una vez enviado ese presupuesto, yo creo que eso es lo realmente desafortunado, el fondo saca la proyección para la economía argentina y dice va a caer más que lo que dice el propio oficialismo en el proyecto de presupuesto. Claro. Entonces, razonablemente, creo que buena parte de los diputados, y me parece que esto fue común a todo el espectro de la oposición, lo que dicen es, si no nos podemos poner de acuerdo en cuánto va a ser el tamaño de la economía, menos nos vamos a poner de acuerdo en cuáles van a ser los recursos y cuáles van a ser los gastos. Claro. Me parece que por eso está muy trabada la discusión, porque obviamente no es lo mismo estimar los impuestos que va a tener una economía que se expande al 2% que una economía que se cae al 2%. Exactamente. Ahora, ¿en qué varía en el supuesto caso de que se apruebe un presupuesto y los números no cierran? ¿El gobierno puede ser presionado de alguna forma o puede empezar a administrar discrecionalmente? Bueno, digamos, el entramado legislativo y legal de Argentina permite incluso que un gobierno funcione y gobierne sin presupuesto, digamos. Y en este caso, la amenaza, digamos, corría del lado del oficialismo. ¿Por qué? Porque si el oficialismo lo que hacía era extender el presupuesto vigente, Sí. imaginemos que el Parlamento no se lo votaba Sí. y extendía el presupuesto de este año. Que es una modalidad que está contemplada por nuestra Constitución y se puede Exactamente, hacer. vos prorrogás la ley que está Exacto. vigente porque no podés aprobar una nueva. Bueno, si vos pensás que este año va a haber 50% de inflación y el otro año va a haber 30% de inflación y te quedás con el presupuesto de este año, el Claro. ajuste iba a ser incluso más grande que Claro. el que proponía el fondo. Entonces, en ese sentido el gobierno sí pudo plantear la cancha para discutir. Ahora, después cuando uno mira adentro del presupuesto, yo hoy estuve mirando un rato largo el debate, y la verdad que incluso la posición del oficialismo es bastante tibia respecto a la defensa del presupuesto. No es que el oficialismo está diciendo este es un excelente presupuesto y es el mejor programa económico que tenemos en la Argentina. No Está creo que nadie diciendo, esté contento, es lo que hay que ¿no? hacer, Claro, digamos, nos claro. salió mal y ahora tenemos que hacer este ajuste, con lo cual creo que en ese sentido hay mucha discusión política, pero me parece que este presupuesto no le gusta ni siquiera al oficialismo. En ese no le gusta ni siquiera el oficialismo y en la sensación de que esto es lo que hay que hacer, producto de muchos factores, uno de ellos los errores cometidos por este gobierno y otros probablemente de arrastre, más los factores externos. ¿Qué rol juega la oposición con estos discursos que hemos escuchado y con la posición de votar en contra de este presupuesto? Bueno, es que, digamos, ahora te doy mi opinión personal. Sí. Yo no creo que es lo que haya que hacer. Pero básicamente, ¿por qué? Porque al margen de lo que uno piense de la orientación general que tiene que tener la política económica, a ver, el Fondo Monetario, que es el principal interesado en que este presupuesto se apruebe, porque básicamente lo que le dice es que en 2019 el gobierno tiene la mayoría parlamentaria para gobernar como dice que quiere gobernar. Ese fondo que le dio el crédito más grande en la historia del mundo a la Argentina, 57.000 millones de dólares, planteó un escenario que a los 3 meses lo tuvo que cambiar de signo. O sea, el fondo dijo, tomen estos 57.000 millones de dólares, hagan estas políticas económicas. El gobierno las hizo. Y a los 3 meses el fondo dijo, me equivoqué, les dije que la economía iba a crecer y va a caer. Entonces, me parece que en esto el oficialismo se plantea una propia encerrona, porque legítimamente el gobierno argentino podría ir al fondo y decirle, mirá, probamos con tu programa, salió mal, récord absoluto, en 3 meses, porque los países incumplen acuerdo con el fondo en 1 año, en 1 año y medio, no en 3 meses. Entonces, replanteemos la cancha y planteemos un presupuesto distinto. ¿Por qué? Porque el fondo dijo, ajusten fiscalmente y ajusten monetariamente que la economía va a crecer. Cambiemos ajustó fiscalmente, ajustó monetariamente, la economía se cayó como un piano. ¿Qué dice el fondo?
ajusten un poquito más. Bueno, ahí es donde yo creo que habría que buscarle otra vuelta. En el planteo que hoy escuchábamos, parecía directamente que hay un sector que preferiría no aprobar este presupuesto. Si vos lo que planteás es que al no tener presupuesto el gobierno puede ajustar aún más. Yo lo escuchaba hoy a Lustó diciendo que había dos caminos, o ajustar aún más o manejarse de forma discrecional. ¿Cómo es eso? A ver, a mí me tocó en la función pública defender casi tres presupuestos. Me parece que es absolutamente legítimo por parte de la oposición llevar la discusión al límite, porque uno a veces no se acuerda que sobre tablas, o sea, en la discusión legislativa, claro, uno puede modificar el presupuesto. Entonces, a mí me parece que incluso de cara al fondo, para Cambiemos, sería deseable relegar un poco el programa económico y conseguir más votos, porque tampoco es bueno ir al Fondo Monetario diciendo, aprobamos el presupuesto, ¿por cuánto? No, por un voto, o sea, raspando. Porque eso te indica que cuando el presupuesto no se pueda cumplir, porque yo sinceramente creo que el déficit cero es un objetivo que difícilmente el gobierno pueda cumplir, lo que indica eso es que la mayoría coyuntural que vos obtuviste probablemente se te dé vuelta. Entonces, sobre tabla, la oposición plantea una posición extrema para terminar negociando. La verdad que hoy probablemente en la votación en particular veamos muchas modificaciones de un presupuesto que hay que decir ya fue modificado. Entonces me parece que es natural de la negociación parlamentaria. Después la retórica que le pone cada uno, cuestión de cada uno. Cada uno le irá poniendo su retórica. Emanuel, te propongo un instante que vayamos a nuestro móvil, estamos trabajando en vivo. Magalía está mano a mano con el diputado José Ignacio de Mendiguren. Sí, Lorena, aquí estamos con el diputado que nos está contando un poquito de lo que fue esta maratónica sesión que todavía está por la mitad. Sí, falta mucho todavía. Y lástima, porque ya sabemos que las cosas están hechas, el gobierno, de una forma que para nosotros podía haber sido más transparente, logró los votos, ¿no?, de las provincias a través de concesiones particulares a cada una de ellas. Y después, bueno, fue una lástima de que esto no se haya podido discutir más como correspondía. Ayer en comisión salió un dictamen sin que nosotros lo conociéramos. Recién nos enteramos esta mañana en el boletín cuál era el dictamen que íbamos a tener que tratar durante el día. Así que fue una lástima que no se hayan cumplido esos pactos, esos plazos. En realidad teníamos que estar tratando esto la semana que viene. Pero la presión del Fondo Monetario, que quiere el día viernes, cuando se firme el acuerdo, que ya esto estuviera terminado, hizo que no se cumplieran los acuerdos. Lorena, lo voy a conectar al diputado para que ustedes desde el piso puedan también hacerle algunas preguntas respecto a lo que fue su participación. Diputado de Mendiguren, sé que nos va a estar escuchando seguramente muy bien desde allí. Gracias por atendernos y por brindarnos estos minutos. Muy bien. Quiero consultarle algo puntual que tiene que ver con parte de lo que hablábamos nosotros aquí en el piso recién. Esta cuestión del debate hasta el extremo posible por parte de la oposición. Nuestro invitado aquí es Emanuel Álvarez Agis y decía, probablemente eso pueda permitir una negociación para encontrar algún camino para reformular algunos de los puntos de ese presupuesto. ¿Hay alguna posibilidad de que esto sea así? Gracias. No lo creo. Yo creo que el oficialismo no está dispuesto a hacerlo. No lo hizo antes. Además prefirió no abrir el debate. Nosotros habíamos pedido la interpelación al presidente del Banco Central, que era clave para que por lo menos nos informe qué es lo que había negociado con el fondo, porque el gobierno no trajo al Congreso la letra de lo negociado con el fondo. También pedimos la participación, la interpelación al ministro de Transporte, Dietrich, ya que el tema de las PPP, que es algo clave para lo que es la infraestructura hacia adelante, hoy ha quedado totalmente desvirtuada con la actual situación financiera. Y tampoco ha venido, así que yo creo que no hubo voluntad por parte del gobierno. Por eso ayer, mientras nos seguía entreteniendo en la comisión, ya el dictamen había sido firmado y nos lo estaban negando. Nos enteramos de la convocatoria a esta sesión ordinaria por la prensa y nos enteramos que el dictamen había sido firmado también porque un medio publicaba el dictamen y la firma de que ya había tenido el dictamen, ¿no? Diputado de Mendiguren, muchísimas gracias. Así que todo lo que este gobierno muy bien. Todo lo que este gobierno le criticó al kirchnerismo como actitudes parlamentarias, bueno, lo ha exacerbado y es mucho peor que lo que fue antes. Le quiero agradecer, diputado. Muchísimas gracias por habernos permitido estos minutos en medio de la sesión. Y a Maga también por su trabajo desde allí. Bueno, gracias. Hasta luego.
Gracias, diputado. Gracias. Bueno, vamos a regresar en un ratito nada más en el vivo. Estaba nuestro invitado aquí escuchando atentamente lo que decía. Bueno, esta situación particular que se dio con respecto al tema de, primero el dictamen, la publicación previa, el hecho de que tuvieron muy tarde los diputados el presupuesto en mano para poder analizarlo, esto es una realidad. Ahora, ¿es nuevo o es parte de lo que más o menos habitualmente ocurre con los presupuestos? Depende también qué tinte tenga el presupuesto. A ver, por lo menos cuando a mí me tocaba defender un presupuesto, muchas veces las quejas de la oposición referían al realismo de ese presupuesto, ¿no? Siempre se le dice al ministro el presupuesto está dibujado. Y la verdad que el presupuesto es un dibujo de lo que vos pensás que va a ser la realidad, digamos, nunca es una proyección. Sería muy irresponsable un ministro que lleve un presupuesto con una proyección. Vos con un presupuesto tenés que plantear un escenario de base, cosa que si la cosa sale peor, vos estés preparado para afrontar una situación peor. Ahora, me parece que cuando vos ves las cosas que se negociaban antes y las cosas que se negocian ahora, ahí es donde está un poquito la diferencia en el sesgo del presupuesto. A nosotros nos pedían autorizarnos más obras públicas con endeudamiento externo para una provincia, por ejemplo. Sí. Y yo creo que Cambiemos ahora ha tenido una técnica de plantear originalmente un presupuesto de muy fuerte ajuste. Ejemplo, sos una provincia, te corto 100 millones de pesos. Sí. Te siento a negociar y te digo, bueno, ok, si me votás te doy 10 en vez de 100. Entonces, es un presupuesto un poco complejo de apoyar abiertamente. Claro. Por eso no hay ningún legislador de la oposición que diga, no, la verdad están siendo irracionales, este es un presupuesto muy bueno. Es un presupuesto de ajuste porque al final del día lo que tenemos que hacer es pagar una enorme cantidad de deuda, 15.000 millones de dólares es lo que tenemos que pagar el año que viene. Y cuando uno mira cuánto está ajustando Cambiemos, son exactamente 15.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, es bastante antipático para cualquier legislador decir yo voto a favor porque me gustan mucho las retenciones, o voto a favor porque me gusta mucho subir las tarifas. La verdad que públicamente defender esas posiciones es difícil. Recién mientras hablaba de Mendiguren, cuando mencionó la exacerbación de las actitudes del oficialismo frente a cosas que antes le cuestionaban a la oposición, medio que te sonreíste. ¿Qué recuerdos te trajo? No, lo que me sorprende es que estemos siempre comparando con el gobierno anterior, porque primero me parece que a 3 años, yo creo que uno, y a mí particularmente que me tocó pasar por la función pública, yo hoy sigo descubriendo errores que tuve cuando pasé por la función pública. Y eso es sano como introspección. Ahora, si el programa de gobierno se basa en descubrir que el gobierno anterior era peor que lo que todos habíamos imaginado, bueno, el problema es que en el medio hay que gobernar. Y sobre el presupuesto, a mí muchas veces me acusaron de que el Congreso era una escribanía del gobierno, ¿no? Que el gobierno mandaba un proyecto de presupuesto y que los diputados del oficialismo lo votaban sin mirarlo. Bueno, eso es lo que prevé nuestra democracia. Digamos, un partido político que tiene mayoría parlamentaria, se supone que en su accionar diario de partido político le explica a sus diputados qué quiere votar y por qué lo quiere hacer. Es razonable que si el oficialismo tiene mayoría, el Parlamento le vote a favor. A diferencia de ahora que no tiene mayoría absoluta. El problema es que ahora, y no es una chicana, el gobierno está votando el presupuesto del Fondo Monetario Internacional, que podríamos discutir si está bien o está mal si uno conociera el nuevo acuerdo. Recién lo vamos a saber el viernes. Claro, porque si vos conocés el nuevo acuerdo, podés decir, bueno, me gusta este presupuesto, porque antes había un problema acá y ahora lo solucionaron, antes el fondo decía hace esto y ahora haces otra cosa. Pero estamos votando un presupuesto a ciegas. O sea, por ahí el viernes nos enteramos que la tasa de interés en vez de 73% tiene que ser 80%. Entonces el presupuesto queda viejo. Claro. Emanuel, una de las grandes críticas que se ha escuchado desde el oficialismo a la oposición y sobre todo al Frente para la Victoria es cuando se hacen propuestas en materia económica y sobre todo las críticas a Axel Kicillof, al exministro, básicamente porque fue ministro y porque se entiende que aquellas cosas que hoy plantea podrían haber sido algunas soluciones que podrían haber presentado en el gobierno anterior. ¿Cómo se viven puertas adentro estas cosas, digamos? ¿Cómo las viviste vos como viceministro? ¿Y qué cosas crees que se podrían haber hecho mejor en esta gestión y que no se hicieron? Mira, yo creo que el problema es el siguiente. Uno puede discutir, viste que estamos en una discusión en la cual necesitamos una balanza, porque estamos discutiendo cuán pesada era la herencia. Entonces, obviamente, el oficialismo dice muy pesada, la oposición dice muy liviana. No importa, había una herencia. Y Cambiemos ganó para gobernar en la Argentina, no en Suiza. O sea que todos estamos más o menos avivados de que iba a ser difícil lo que le tocaba. Ahora, me parece que lo que marca sobre todo este presupuesto y esta coyuntura de la economía argentina es que la crisis que estamos viviendo es una crisis de deuda.
Digamos, Argentina tomó mucha deuda, no puede tomar más deuda y entonces tiene que recurrir al fondo porque necesita dólares. El único punto donde hay un consenso absoluto entre oposición y oficialismo era que en diciembre de 2015 la deuda no era un problema. Digamos, lo dijo Macri, recibo un país desendeudado, se cansaba de repetirlo Cristina, les entrego un país desendeudado y hoy el principal problema es la deuda. Entonces, mi frustración es que yo no podría acusar a Cambiemos de no haber mejorado mucho más el déficit energético. Porque nosotros le entregamos un país con déficit energético. Entonces, si Cambiemos tarda un poquito más, un poquito menos en solucionar el déficit energético, bueno, a nosotros no nos salió, lo empezamos a solucionar recién en 2012, esa crítica sería razonable. Ahora, el problema es que chocaron la única parte del auto que estaba sana, que era la deuda. Ese es el problema. Hoy tenemos un problemón macroeconómico porque Cambiemos tomó 110.000 millones de dólares de deuda y cuando no se pudo endeudar más, apareció algún genio y dijo, ya sé cuál es la solución, tomemos 57.000 más, pero ahora del fondo. Y el problema es que cuando vos tomás 57.000 millones de dólares del fondo, es como que a cualquiera en esta mesa le presten 10 millones de pesos. Al otro día te tenés que sentar con el que te lo prestó y decir, bueno, contame qué hago, digamos. Entonces, ese es el problema que está teniendo Argentina. Lo único que estaba bien, que era un país desendeudado, hoy lo transformaron en un problema. Emanuel, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.